Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, acá en Cartago, Costa Rica, Centroamérica, saludando a todas las personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo y que a través de este año que ya está terminando, ya hoy es domingo 22 de diciembre, penúltimo domingo del año, agradecer a toda la gente que a través del año nos ha acompañado a través de nuestros videos y también a la iglesia que hoy se hace presente aquí. Bueno, sabemos que hay gente que anda en vacaciones, se aprovechan estas épocas para visitar y bueno, es parte de lo que ya conocemos de la época de diciembre, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aquí los que estamos y nos vamos a disponer con todo nuestro ser a recibir el consejo de Dios en su palabra. Así es que voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie, busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 19, Apocalipsis 19. Usted ahí en el video también busque Apocalipsis 19, mientras usted lo busca, saludar a toda la gente allá en Estados Unidos que sabemos que nos siguen, México, Centroamérica también, Colombia, la Argentina, saludo para toda la gente, deseándoles que pasen unas felices fiestas y que el próximo año pues sea un año donde cada uno de nosotros pues dependiendo del cristianismo que usted haya llevado en este 2019, que el 2020 no comience igual, ¿no? Que más bien sean oportunidades en las que usted renueve esas fuerzas como las renueva el águila y usted esa relación que tiene con Cristo la fortalezca cada vez más y su caminar en el 2020 pues sea un caminar digno de un hijo de Dios. ¿Estamos, hermanos? Bien, Apocalipsis capítulo 19, vamos a ir al verso 7. Verso 7. Dice la palabra así en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te damos gracias en este día por una oportunidad más, como muchas más que nos has dado, Señor, y que hoy, al igual que aquella, la aprovechamos, Señor, de estar aquí en este lugar, de reunirnos en torno a tu palabra, Señor, de tener el oído atento al consejo que tú traes a través de ella, Señor, y agradecidos estamos contigo, Señor, por haberla dejado, porque es por medio de ella que nos podemos preparar, por medio de ella que te podemos conocer, por medio de ella que sabemos cuáles son tus pensamientos, tus anhelos para con nosotros, por medio de ella que sabemos cómo agradarte, Señor. Así es que agradecidos estamos por tu palabra, Señor, y nos disponemos desde ya para recibirla, Señor. Que se alumbre la luz del entendimiento para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Versículo 7, ¿no? Bien, hermanos, mucho se especula sobre este tema de los tiempos finales. O sea, no es un tema de temporada, o sea, no es que en diciembre se hable más, no, es un tema que se ha venido hablando a través de todo el año, precisamente porque nosotros estamos viviendo tiempos que son los tiempos finales. ¿Por qué lo decimos así con certeza? Porque las señales son cada vez más claras, ¿cierto que sí? Las señales son claras. O sea, estamos viendo lo de las guerras que siempre han existido, pero cada vez son más crueles. Enfermedades, terremotos, todas las señales que vemos, pero la señal inequívoca es el asunto de la apostasía, que en algún momento lo tocamos, ¿no? La apostasía cada vez es peor, los falsos maestros cada vez son más, y bueno, y aquello de que el pueblo perece por falta de entendimiento, cada vez lo palpamos más todavía, ¿no? Entonces, pero digamos, estas épocas de fin de año y todo eso, y el inicio del otro, se prestan mucho para especulaciones relacionadas con este tema de la venida del Señor y de los tiempos finales, y no sé si será porque son épocas donde los sentimientos están ahí a flor de piel, o sea, la gente está muy sensible, la gente está, o sea, hay otro semblante, hay otro sentir, entonces se aprovechan como para la parte emocional, la parte almática, ¿no? Pero bueno, es un tema que se debe tocar en cualquier momento. La venida del Señor está cerca, eso es una realidad. Acabamos de leer
unos versículos que tienen que ver con las bodas del Cordero. Entonces, quería que hoy tocáramos ese tema para que podamos entender un poquito más, porque a veces uno lee cosas de la palabra y algunas las entendemos, algunas otras no. El Señor tenía digamos, una intención especial de que todo lo que Él hablara, la gente lo entendiera, ¿no? Por eso es que Él usaba analogías, por eso es que usaba parábolas, por eso usaba herramientas literarias, usaba fábulas inclusive a veces, para que la gente entendiera, ¿no? Y a veces cuando la gente no quería escucharlo, Él decía, bueno, como esta gente no quiere oír, entonces voy a hablarles de otra forma. Por eso contaba historias, por eso hablaba de la pesca, hablaba de las siembras, hablaba de tantas cosas, pero todo al final con la sana intención de que el pueblo entendiera qué es lo que Él quería expresar, ¿no? Y este tema, pues obviamente es un tema importante y Él utilizaba muchas analogías. ¿Se acuerdan de la analogía aquella de la cena? De que la persona hizo la cena y mandó a invitar a la gente no vino, algunos porque tenían compromisos. ¿Se acuerdan de esa historia, esa parábola, esa historia que Él contó? Que alguno vino vestido como no era digno y el rey lo mandó a que lo mataran. Todo eso son analogías que el Señor usaba siempre pensando en esto que acabamos de leer, de las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Alguna vez les comenté que el libro de Apocalipsis, obviamente la mayoría del libro de Apocalipsis gira en torno a lo que es la escatología, los tiempos finales, que es un tema que requiere de preparación, es un tema que hay que estar preparado, a tener las bases sólidas para uno meterse ya a analizar y a entender todo lo que tiene que ver con la escatología, con los tiempos finales. No vamos a estar hablando de eso, pero sí quería aprovecharme yo de esta analogía que el Señor usó de las bodas, para que entendamos a qué se refería Él con el asunto de las bodas del Cordero. Hay muchas cosas que se hablan de las bodas del Cordero que no las entendemos, pero porque lo estamos viendo con una mentalidad de acá, ¿no? Una mentalidad occidental, una mentalidad de estos pueblos de por acá. Si nosotros lo viéramos, lo leyéramos con una mentalidad judía, obviamente no somos judíos, pero no es que no esté a nuestro alcance, podríamos entender muchas cosas, ¿no? Si entendiéramos cómo se mueve una boda a lo judío. Porque lo único que el Señor ha hecho es utilizar esa analogía para que nosotros entendamos. Y entonces ese es el recorrido que vamos a hacer hoy, tratar de entender la venida del Señor, las bodas del Cordero, por medio de una mentalidad un poco más judía, entendiendo cómo son las bodas judías, cómo se mueve eso allá, y qué es lo que el Señor quiso decir cuando quiso decir. Y ahorita vamos a entender algunos pasajes que están escritos que los hemos leído, los hemos estudiado, los hemos escudriñado, pero hoy tal vez lo podamos entender de una manera diferente, ¿no? Bueno, no es un secreto obviamente que los judíos no creen en la segunda venida del Señor, ¿cierto que no? ¿Por qué no creen ellos en la segunda venida del Señor? Los judíos, ¿por qué no creen en la segunda venida de Jesús? Porque ni siquiera aceptan que ha venido la primera vez. Entonces usted no puede esperar una segunda venida cuando no ha aceptado la primera. Ellos todavía están esperando la primera venida del Mesías, a pesar de las casi 400 profecías que se dieron cumplimiento en la vida de Jesús. Casi 400 profecías se cumplieron en la vida de Jesús y aún así ellos no creen que Jesús sea el Mesías, ¿no? Entonces la Biblia entera habla de esto, de lo que acabamos de ver ahorita, de ese matrimonio, de las bodas del Cordero, de Jesucristo y su esposa, porque Jesús es el esposo y la novia, ¿quién es? La iglesia, ¿cierto que sí? Entonces, en la Biblia se habla a lo largo de casi desde el antiguo pacto hasta el nuevo, de esa analogía del matrimonio a la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? La relación de Cristo con su esposa, obviamente, que es la iglesia, ¿no? Cristo y la iglesia. Entonces, bueno, en las bodas que nosotros conocemos por acá, no hemos tenido muchas bodas, pero sí, las que hemos tenido y las que conocemos. ¿Quién es el que espera en las bodas que conocemos? Acá en estos países occidentales, ¿quién es el que espera? ¿A quién le toca esperar? ¿Quién es el que llega primero y le toca estar ahí esperando? Al novio, ¿cierto que sí? En las bodas que nosotros conocemos, el que espera es el novio. En las bodas judías, la que espera es la novia. La novia es la que tiene que esperar. A ella es la que le toca esperar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esas diferencias, porque a lo mejor todo lo vemos como un matrimonio de acá y por eso no entendemos, ¿no? En las bodas de acá, el que espera es el novio, pero en las bodas judías la que espera es la novia. En una boda, ya sea allá o acá, hay muchos personajes, ya sabes, está el novio, la novia, están los padres, están los testigos, hay muchos personajes, ¿no? Hay muchos personajes ahí, pero bueno, casi que las bodas de por acá giran alrededor de los novios, o sea, los novios son el eje principal, ya sea que el novio espere a la novia siempre llega tarde, no sé, es parte de la costumbre, ¿eh?
pero bueno, eso es parte de. Pero todo gira alrededor de los novios. Siempre me he preguntado por qué, si ustedes se ponen a ver, cuando hay un desfile en un matrimonio, desfila el novio y desfiló el novio ahí con la mamá, los testigos y todo. Pero todo el mundo está pendiente que desfile la novia. Wow, y están esperando, y cuando la novia aparece, esos hasta tiran pólvora y todo. ¿Cierto que sí? Entonces, pero a la larga todo gira alrededor de los novios, en las bodas de acá. En las bodas judías todo gira alrededor, ¿saben de quién? ¿Ustedes saben de quién gira alrededor todo? O sea, toda la atención está puesta, ¿saben quién? ¿No saben? En el papá del novio. O sea, ahí el mero mero es el papá del novio. O sea, ese es el hombre, esa es la clave del matrimonio. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, en las bodas judías, ese es el más importante, el papá del novio. Entonces usted ya va a ir haciendo la analogía de una boda judía. Estoy hablando de una boda judía común y corriente, ¿ah? Vaya haciendo la analogía de todo lo que tiene que ver la relación de Dios, Cristo, su esposa. Entonces, en las bodas judías el más importante es el papá del novio. Entonces está diciendo, entonces en ese matrimonio que va a haber de Cristo y su esposa, que es la iglesia, ¿quién es el más importante? El padre, ¿no? El padre. Entonces vaya amarrando ahí esos temas, ¿no? Entonces, miremos por ejemplo en algunos personajes. ¿Quién es el novio? Digamos, en las bodas judías, en las bodas sabemos quién es el novio, pero en las bodas de Cristo y su esposa, ¿quién es el novio? Jesús, ¿cierto? Pero ¿cómo se le llama a él? Ahorita acabamos de hablar de las bodas del Cordero. A él se le llama el Cordero, ¿cierto que sí? El Cordero. Ahora, ¿por qué el Cordero? Porque ustedes saben que el Cordero... ¿Saben qué es un Cordero? ¿Qué es un Cordero? ¿El qué? Es una oveja joven. Cordero es una oveja joven, no confundir cordero con cabros, con cabritas o cabríos, ¿no? Bueno, es un cordero cabrío y todo eso, pero los cabritos son diferentes a los corderos, ¿no? El cordero viene por la línea de las ovejas, es una oveja que tiene un añito nada más. Entonces, la palabra cordero, mire, la palabra cordero aparece 166 veces en la Biblia, 166 veces en la Biblia, 131 en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo. Y de esas 35 que aparecen en el Nuevo, tan solo en el libro de Apocalipsis aparece 27 veces. O sea, se hace mucho énfasis en el libro de Apocalipsis sobre el Cordero. El Cordero, ¿por qué? Estamos hablando de las bodas del Cordero, estamos hablando de los tiempos finales, estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de la venida del novio, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿por qué Cordero? Bueno, tendríamos que recordar por qué vino el Señor al mundo. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el Señor vino a la tierra, no? Entre otras cosas, ¿vino a qué? A recuperar lo que se había perdido, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino, a darnos vida eterna, bueno, varias cosas, y entre ellas vino a ofrecerse como un ¿qué? Como un sacrificio vivo, ¿cierto así? Todas esas en conjunto son las razones. Por eso cuando leemos por ahí en la palabra que dice, a lo suyo vino, ¿qué es lo suyo? Todo lo que acabo de decir ahorita. A mostrarnos al Padre, a darnos vida eterna, a ofrecerse como un sacrificio vivo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Él vino. Entonces, y esa es una de las razones o de las causas o de las situaciones en las cuales se usan los corderos para ofrecer sacrificio. Recuerde que en la antigüedad lo que hacían era ofrecer holocaustos al Señor y se sacrificaba un cordero. ¿Para qué? Para expiar de los pecados al pueblo. Entonces, los corderos servían ¿para qué? Como un sacrificio vivo. Había un derramamiento de sangre ahí, ¿para qué? Para que los pecados fueran perdonados, ¿no? En ese entonces. Pero el Señor vino, Él mismo, como cordero. ¿A qué? A ofrecerse, Él mismo como un sacrificio vivo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿qué características tendría que tener un cordero? Tendría que ser un animal sin defectos, tendría que ser un macho de 1 año. O sea, no era cualquier corderito que se agarraba, ¿no? Tenía que cumplir ciertas características, tenía que ser casi que perfecto, ¿no? Los corderos simbolizan la ternura, la obediencia, lo que hemos hablado de las ovejas, ¿no? Que las ovejas escuchan la voz de su pastor y las siguen, aun cuando el pastor las lleve hacia la muerte, pero son obedientes, siguen la voz del pastor. Esa es una característica de los corderos o de las ovejas, y eso fue una de las cosas que caracterizó ¿a quién? Al Señor también, ¿no? Por eso recuerde que en Isaías 53:7 dice que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Entonces, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, usted ya sabe a qué se refiere cuando hablan de él como cordero. O sea, vino a ofrecerse como un sacrificio vivo, ¿no?
Ahora, en el Nuevo Testamento también aparece la palabra cordero. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo aparición ya en la escena pública, cuando Juan lo vio y le dijo a sus discípulos, síganlo? He ahí el cordero de Dios, ¿no? Síganlo a él. Ya a mí no, porque yo nada más venía a prepararle el camino a él, pero ahí ya apareció. He ahí el cordero de Dios. Entonces ya a él se le conocía como el cordero. Entonces dice, ¿cordero por qué? Ya sabe, ¿no? Porque vino a ofrecerse como un sacrificio. Hay otras partes de la Biblia donde se hace énfasis en eso, en Primera de Pedro, en Apocalipsis, pero se menciona mucho. Si usted quiere investigar más, busque en su concordancia cordero, y todos los versículos tienen que ver con sacrificios, ¿no? Con sacrificios. ¿Estamos, hermanos? Entonces ya sabemos quién es el novio. Jesucristo, conocido como el Cordero de Dios. Amén. Ahora, sobre la novia, pues hemos hablado mucho, ¿no? ¿Quién es la novia? La iglesia. Pero la iglesia como organismo. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de que la iglesia existe como organismo o como organización? Como organismo. El Señor va a venir por su iglesia, pero como organismo vivo, como la iglesia de Cristo, no como la iglesia como organización, como iglesias cristianas, porque muchas veces lo hemos dicho aquí, que hay muchísimas iglesias cristianas, pero hay pocas iglesias de Cristo. Amén. Una iglesia cristiana es un edificio donde se congrega gente en torno a la palabra, porque debería haber palabra, a veces es manipulada o no, pero no necesariamente toda la gente que se reúne en torno a la palabra han nacido de nuevo, y si no han nacido de nuevo, pues no son cristianos, y si no son cristianos, no hacen parte de la iglesia como organismo, más sí de la iglesia como organización. Pero el Señor cuando venga, por eso es que Él dice que cuando venga va a llegar un momento en que van a separar ¿a quiénes? A las ovejas de los cabritos, ¿no? ¿Cierto que sí? Al trigo de la cizaña. Entonces sí van a haber algunos que sí, y algunos que se creen que hacen parte de la iglesia de Cristo se van a presentar ahí y van a decir, Señor, aquí estoy. ¿Y qué le va a decir el Señor? No te conozco, apártate de mí. Pero Señor, ¿cómo? Si yo iba todos los domingos a Cartago al culto y yo servía ahí y todo ese asunto, yo grababa el video. Personal, no entendió, ¿no? Yo grababa el video, le digo, no te conozco. Está bien, entonces hay que asegurarnos, hermanos, que hacemos parte de la iglesia de Cristo, y haciendo parte de la iglesia de Cristo, ¿somos parte de quién? ¿De lo que estamos hablando? ¿Somos parte de quién? De la novia. Amén. Entonces, esa es la novia, no vamos a hablar mucho, ya sobre la iglesia hemos hablado. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, ¿no? Efesios 5:25 habla de toda la analogía de Cristo con la iglesia, de las mujeres, sujétense a sus maridos, así como Cristo, maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. Bueno, toda la analogía, eso está en Efesios capítulo 5, del versículo 25 en adelante. Pero bueno, nada más queríamos identificar esos dos personajes importantes, el novio, ya sabemos que es el Cordero, Jesucristo, la novia, la iglesia, ¿cierto que sí? Pero bueno, vamos a empezar a movernos en lo que se mueve una boda judía, ¿no? ¿Quién elige la novia? En las bodas judías, ¿ustedes saben quién elige la novia en las bodas judías? El papá del novio. El papá del novio. Y hay un ejemplo clarito en la palabra que es la historia de Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan? Isaac y Rebeca, ¿se acuerdan que Abraham dijo, hay que buscar la esposa a Isaac? Y entonces no mandó a Isaac a que, vete a buscar esposa, no, ¿a quién mandó? A un siervo. Ese siervo se llamaba Eleazar o Eliezer, Eliezer o Eleazar, por ahí se llamaba, ¿no? Entonces Abraham, que era el que andaba buscándole la novia al hijo, en esta analogía que estamos haciendo, Abraham podría ser el padre, llamémoslo así. Eliezer, que era el siervo que mandó a Abraham, uno podría decir que en esta historia que estamos armando, digamos que ocupa el papel del Espíritu Santo, la persona que envió a buscar la novia, ¿cierto que sí? ¿A quién se la estaba buscando? A Isaac, que en este caso es el hijo. ¿Y cuando encontraron a quién? A Rebeca, que en este caso es la novia o la iglesia, en esta analogía que estamos haciendo. Y entonces, obviamente, se le dijo a Rebeca todo ese asunto y ella inmediatamente aceptó, sin conocer a Isaac, porque no lo conocía. Entonces, ella no escogió a Isaac, sino que a ella la escogieron y ella aceptó sin conocerlo. Amén. Entonces, con base en ese entorno, así son las bodas judías. El papá del novio escoge la novia, manda a alguien para que hable con ella se acepta o no acepta,
inmediatamente después de que acepta, vamos a ver ahora lo que viene, y todavía no conoce al novio. Entonces ahí entendemos lo que dice en Juan 15:16, cuando dice, Juan 15:16 dice, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces a nosotros nos escogió el Padre como novia, ¿cierto que sí? Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, nosotros amamos ¿a quién? A quien no hemos visto. Nosotros no lo hemos visto. ¿Amén o no? Pero hemos aceptado el compromiso, hemos aceptado la invitación, hemos aceptado digamos, esa pedida de mano, digámoslo así, sin conocerle. Entonces, así se mueven las bodas judías, ¿no? Ahora, después de que la novia aceptaba, seguimos con lo de las bodas judías para que vayamos haciendo la analogía. Ya sabemos que así como el padre del novio escoge a la novia, el padre nos escogió a nosotros aceptamos sin conocerle, todavía no conocemos al novio, ¿no? Después de que la novia acepta, ¿sabe qué viene? Se establece ¿un qué? Un precio. Se establece un precio. La novia aceptó, entonces, bueno, ¿cuál es el precio? Ya se habla con la familia de la novia y todo eso. Según las costumbres judías, ese precio que se paga, ¿sabe cómo se llama? Es una palabra en hebreo que se llama mohar. M-O-H-A-R, mohar. Ese es el precio que en las costumbres judías se debe pagar, ¿por quién? Por la novia, ¿no? Entonces, obviamente ese compromiso de precio se sellaba mediante un ritual. Había un ritual ahí cuando ya se establecía el precio y se acordaba todo. El padre obviamente llevaba una ánfora es como, me imagino que es como esas botas de cuero, llevaba vino y servía una copa. Y de esa copa bebían todos los interesados como sellando el pacto, ¿no? Los papás del novio, los papás de la novia, todos ya nos pusimos de acuerdo, entonces ahora sí, sellemos el pacto con esta copa, bebamos todos de ella, ¿para qué? Para que quede constancia de que hemos llegado a un acuerdo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, de ellas tenían que tomar todos, por eso es que en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿no? Lo que pasa es que el precio que se pagó por nosotros fue un precio bien alto, ¿ah? ¿Cuál precio fue? La sangre del Señor, la vida de Él. Es un precio un pacto que nosotros estamos aceptando cada vez que cada mes nosotros hacemos un recordatorio de la cena del Señor y cada uno toma una copa y la bebe, es como ratificando ese pacto, ¿no? Ese acuerdo al que llegamos. Entonces, a eso se refiere la copa, ¿no? Para el Señor no fue nada fácil. Ustedes se acuerdan que en el Calvario Él le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, porque es que era un precio, por eso es que la gente no valora el sacrificio del Señor en la cruz, pero es que fue un precio muy alto, tan alto que inclusive hasta se alcanzó a decir, sí, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. Obviamente no pasó, porque era algo que el Señor ya tenía establecido. Dios no es un Dios para que incumpla. Si Él dice algo, lo cumple. Él es fiel, amén. Los que incumplimos somos nosotros. Entonces, ahí viene todo ese asunto de establecer el precio, el pacto. Obviamente el precio por el que se pagó por nosotros fue bastante alto. Entonces, la iglesia, la novia, nosotros, recuerde que la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo, no la gente que va a las iglesias cristianas, ¿no? Los creyentes, los que son guiados por el Espíritu de Cristo, como dice la palabra, un cristiano es el que es guiado por el Espíritu de Cristo. Todos los que hacemos parte de la iglesia de Cristo, entonces estamos metidos ahí en ese compromiso, en ese pacto, es lo que ratificamos cada vez que tomamos de la copa cuando recordamos la cena del Señor, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Obviamente los discípulos, cuando el Señor hizo la última cena y les dio, ¿se acuerdan que de una misma copa bebieron todos? También era ratificando ese pacto, ese nuevo pacto, sellando ese compromiso, ¿no? Bueno, entonces ya después de que se establece el precio, mire que vamos ahí en la historia, ¿no? Ya sabemos que el padre es el que escoge la novia, se habla con ella, se llega a un acuerdo, se paga el precio, se sella el pacto. Después de que se sella el pacto, en las costumbres judíos suena la primera trompeta, así se usa. Es un chofar ahí. Suena la trompeta, la primera, indicando que se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Amén. Hasta ahí vamos bien. Se llegó a un acuerdo, entonces sonaba la primera trompeta, porque tenía que sonar 2 veces, pero sonaba la primera nada más para anunciar
el compromiso, o sea, eso hacía constancia de ¿qué? De que se había desposado, había un desposamiento ahí, no, todavía no se habían casado, pero ya estaban comprometidos, la mujer había sido, la novia había sido desposada, pero todavía no vivían juntos. A eso se refiere cuando dice que nosotros como iglesia, como novia, hemos sido desposados, pero todavía no ha habido matrimonio. Porque el matrimonio es este que estamos hablando aquí, las bodas del Cordero. Matrimonio todavía, el Señor no ha venido por su novia, ¿no? Pero sí nos ha desposado. Hasta ahí tenemos que llevarlo. Y eso se usa en las costumbres judías. Se ha desposado. Esa era la situación de José y María. José y María no se habían casado, pero sí estaban comprometidos. Sí la había desposado. Sí había pagado el precio, todo lo que acabamos de hablar aquí, pero todavía no se habían casado. Y ahí pasó lo que pasó, ya saben que el Señor encarnó en ella, y entonces por eso es que José quería dar marcha atrás, porque todavía no se había casado. Entonces, podía hacerlo, pero todos sabemos la historia de las consecuencias que podría haber traído el que él se hubiera echado para atrás, y hubieran apedreado inclusive a María, bueno, todo lo que las costumbres, porque recuerde que es parte de las costumbres allá de que si no la desposaba era por algo, y si ella estaba embarazada, ustedes saben que en ese entonces era cuestión de fe nada más, y si no era por una revelación divina, nadie iba a creer que ella estaba embarazada sin haber conocido varón, y todo lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, es parte de las costumbres, ¿no? Era la situación de María y José. Dice la palabra, hermanos, en 2 Corintios 11:2, 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, como iglesia, como novia, hemos sido desposados. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí va el compromiso, ese es el pacto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el documento en hebreo que hacía constancia de ese desposatorio se llama ketubat, nada más para que lo tengan ahí, es una palabra en hebreo, ketubat. Ahí se establecía todo, el precio de la novia, las promesas del novio, los derechos, todo el mundo firmaba eso, entonces ya quedaba ese papel, pero todavía no había habido matrimonio, todavía no, era como un compromiso, pero era válido, era de mucho peso legal, ¿no? Ya después de que pasaba eso, ¿en qué vamos? Ya el novio escogió la novia, se acordó el precio, bebieron de la copa para hacer, sonó la primer trompeta, todo ese asunto, entonces ya había un desposatorio, ¿cierto que sí? Dice que después de eso, en las costumbres judías, el novio se iba a la casa del papá, ¿qué? A preparar la morada, a preparar el lugar donde iba a ir a vivir la novia, a preparar todo, ¿no? ¿Cuándo se iban a casar? Nadie sabía, porque solo el papá del novio era el que estaba viendo y decía si estaba listo todo o no. Por eso les decía que lo más importante de una boda hebrea es el papá del novio, ese es el que manda la parada. Entonces, el novio, según la tradición, se iba al hogar del padre a preparar el lecho nupcial. En hebreo, el lecho nupcial se llama shupat, que es C-H-U-P-P-A-H, shupat, así es un término hebreo que quiere decir lecho nupcial, ¿no? Entonces, eso era lo que el novio se iba a preparar. Y ahí entonces entendemos lo que está escrito en Juan 14, cuando dice, el Señor dijo, ¿no? En la casa de mi padre, ¿qué? Hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿en qué parte de las bodas judías estamos? El novio está preparando morada, allá, ¿no? ¿Cuándo va a venir? No sabemos. Solo el papá lo sabe, ¿no? Es más, dicen que a veces el novio, en las costumbres hebreas, a veces el novio sabía más o menos cuándo podría ser el matrimonio, más o menos, pero el hombre callado, ¿ah? ¿Por qué? Por respeto a la autoridad del padre. Él sabía que a él no le correspondía decir nada. Los amigos le preguntaban, ¿y qué? ¿Cuándo te casas? No, el hombre no, solo mi padre es el que sabe, ¿no? Entonces tenía que estar allá preparada. ¿Y qué tenía que hacer la novia? Esperar, estar preparada nada más para que cuando el novio viniera. Es lo que la iglesia tiene que estar haciendo ahorita, estar preparada, lista para que cuando el novio venga. Ahora usted dirá, ¿usted creerá que es un capricho eso de que cuando la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche? No, es que en las costumbres judías se acostumbra que el novio vaya por la novia a medianoche. Generalmente llega a medianoche. Y por eso usted y yo vamos a entender a qué se refería la parábola o la historia aquella de las 10 vírgenes, ¿no? El novio llegó,
de noche, y sabía que habían 5 precavidas, 5 descuidadas, algunas tenían aceite, otras no, algunas se fueron a conseguir aceite, y mientras fueron a conseguir aceite llegó el novio y no estaban ahí, y como dirían aquí en Costa Rica, saladas, las que no estaban, ¿no? No estaban preparadas, ¿no? Entonces la única misión de la novia era esperar al novio, estar preparada nada más, porque no sabía cuándo iba a llegar. Esa es la única cosa que le tocaba hacer a la novia. Entonces la iglesia tiene que estar preparada nada más. Desafortunadamente no vemos que la iglesia esté preparada. La iglesia está más bien, en vez de estar velando, ¿saben cómo está la iglesia? Dormida, dormida. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Nada personal con algunos de aquí. Despiértate tú que duermes y te alumbre Cristo, ¿eh? Hay que estar velando. Por eso la palabra ahí siempre dice, velad, estar atentos. Si usted supiera a qué hora llega el ladrón a su casa, de seguro que usted no dormiría. Entonces así tenemos que estar con las cosas del Señor, ¿no? ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie sabía, nadie sabía. Todo dependía si el lecho nupcial estaba o no estaba listo, ¿no? ¿Estamos, hermanos, hasta ahí? Bien, entonces por eso es que en Mateo 13:32, mire, hay versículos para que los vayamos entendiendo. Entonces dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que por lo general el novio siempre llegaba, ¿cuándo? A medianoche, a medianoche. Y cuando él llegaba, en las bodas judías, ¿sabe qué sonaba? La segunda trompeta. Así se usa allá. No es que él llegaba así, sino cuando él llegaba sonaba la trompeta, ¿eh? La segunda trompeta, ¿anunciando qué? Que el novio llegó, anunciando que yo. Entonces cuando él llegaba sonaba esa segunda trompeta, que era la última, era un chofar, obviamente, anunciaba la llegada del novio, que es lo que la Biblia habla, que cuando venga el Señor también va a llegar, ¿qué? Con voz de trueno y que todo eso, eso está escrito en 1 de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre, ¿no? Entonces sonaba la segunda trompeta y en ese momento la gente cuando llegaba el novio decía, bendito el que viene, que es lo mismo que le gritaron al Señor cuando él entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Así mismo lo encuentra usted en Mateo 23:29, así era recibido el novio en el Shabbat. ¿Qué era el Shabbat? El lecho nupcial, ¿no? Ya el lecho nupcial estaba listo, entonces llegaba él por la novia, ¿no? Entonces así va a ser cuando el Señor venga. Por eso es que yo les contaba la vez pasada que a uno a veces le mete mucha fantasía de que ya el Señor vino, que el Señor está por ahí, que Él está por ahí viendo a ver cómo anda la gente, a ver si la gente ayuda al pobre, al menesteroso, ¿no? No, el Señor cuando venga se va a sentir. Si hay algo que tenemos claro es que cuando el Señor venga se va a sentir. Por eso hay mucha gente que habla del día del Señor y la venida del Señor como algo glorioso. No, va a ser un día de llanto, de dolor. Mucha gente se va a quedar, algunos otros no. Pero bueno, lo importante por eso es que la novia esté preparada, ¿no? Esté preparada para esa segunda venida del Señor. Y será recibido como lo que es, como un rey, ¿no? Ya no va a venir a llevar palo como cuando vino y lo apedrearon y lo lastimaron, trataron de humillarlo, iba a cometer un error de decir que al Señor lo humillaron, al Señor no lo humillaron, trataron de humillarlo, pero recuerde que a uno no lo humillan si uno no recibe los agravios, ¿no? Por eso es que ustedes dicen, es que me humillaron, no, usted se dejó humillar, o sea, a uno nadie lo humilla si uno no recibe los agravios, ¿no? Entonces el Señor, por eso es que el Señor, a pesar de todo lo que le hicieron, Él le decía al Padre, Padre, perdónalos tú, porque ellos no saben lo que hacen, pero perdónalos tú, yo no, porque yo no he recibido nada, yo no recibí el agravio, yo sé que esa gente está muerta y un muerto no sabe lo que hace, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, según las bodas judías, ¿sabe cuánto duraba la celebración de la boda judía? ¿Cuánto duraban ellos celebrando? Nah, mucho, 7 días, 7 días duraba la celebración, 7 días, que es lo que dice que va a durar las bodas del Cordero. Lo que pasa es que acuérdense que un día en el lenguaje de Dios son 1000 años, ¿no? Entonces va a durar supuestamente, no, un año. 7 años supuestamente van a durar las bodas del Cordero. Es lo que más o menos los que conocen del tema dicen y casi como que se han puesto todo el mundo de acuerdo en eso, de que son 7 años que va a durar la celebración.
Pero en las bodas judías son 7 días. 7 días dura todo el festejo, toda la celebración, todo el alboroto, ¿no? 7 días, ¿no? Y en esos 7 días, mientras está todo consumándose el matrimonio, dice que el mejor amigo del novio está ahí en la puerta del shupat, ahí en la puerta del lecho nupcial, nada más esperando a él para anunciarle a los demás que ya se consumó el matrimonio, ¿no? Que ya el matrimonio se consumó. Eso es lo que hace el amigo del novio. A ese amigo es que se refiere el Señor cuando está en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Que él, en Juan 3:29 él dijo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Entonces en la boda judía siempre está el amigo del novio que está ahí, pendiente nada más para anunciarle a los demás que ya el matrimonio está consumado. Así va a ser también acá. El amigo del novio, por eso es que el Señor hablaba de las bodas de Caná así, ¿no? Entonces el gozo va a ser consumado. Eso ocurría obviamente la primera noche de bodas, y la primera noche de bodas había que, como señal de la virginidad de la novia, en las bodas judías se guardaba la sábana manchada de sangre, ¿no? Eso es parte de las costumbres, ¿no? Porque recuerden que en las costumbres judías el asunto de la virginidad y la pureza es algo tremendamente delicado, ¿no? Inclusive, si se comprobare que una novia llega al matrimonio y no es virgen, es un pleito, ¿eh? Tremendo. O sea, la apedrean y todo ese asunto, pero la familia de la novia, como garantía, estaba la sábana ahí, la huella, ¿no? No sé cuánto tiempo la guardaban, pero bueno, es un recuerdo. Pero es parte de, ¿no? Entonces, así se le va a presentar la iglesia, ¿no? La iglesia al Señor, una iglesia ¿qué? Sin mancha, inmaculada, pura, santa. Así como Cristo va a presentar a su iglesia, dice que nosotros, los que somos casados, tenemos que presentar ¿a quién? A nuestras esposas también. Sin arruga, que es la parte más difícil, pero bueno, sin mancha, sin nada. O sea, es una responsabilidad tremenda que tenemos nosotros como esposos en lo natural, ¿no? Esa es la iglesia por la que Cristo viene, dice en Efesios 5:25, que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces recuerden, nosotros somos la iglesia, ¿no? Nosotros somos la iglesia, entonces tenemos que estar preparaditos, preparados totalmente, ¿no? Por ahí anda el asunto de las bodas judías. Si usted ve y dice, yo pensé que eso estaba escrito ahí, era una analogía del Señor nada más de las bodas del Cordero. No, las bodas judías son así en la realidad. Hay mucho ritual, hay mucho procedimiento, hay muchas cosas que hay que cumplir. Entonces, lo que nos puede quedar claro ahorita es que nosotros no hemos elegido a nadie, a nosotros ya nos eligieron. Lo que pasa es que en nuestras manos está si atendemos o no atendemos ¿qué? Esa invitación, ese llamado, ¿eh? Porque a nadie se le obliga a ser parte de la iglesia de Cristo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Lo importante que ustedes, todos los que estamos aquí y la gente en el video, tenemos que tener presente es que cuando el Señor venga por su iglesia, si usted no está ahí, está listo para la foto, ¿no? Si usted no está escrito en el libro de la vida, estamos listos. Entonces, asegurémonos, y eso es de día a día. Si uno supiera, a veces uno dice, si uno supiera exactamente el día y la hora en el que se va a morir, pues más de uno viviría la vida loca y 5 minutos antes de morirse se arrepiente, le entrega su vida a Cristo, porque como Él dice que si tú te arrepientes, Él te perdona, pues muchos lo harían, ¿no? Pero como no sabemos, por eso tenemos que estar viviendo todos los días. Cada día que vivamos es como que el Señor viene, ¿no? El Señor viene. Falta que pasen muchas cosas, pero recuerde, hay 2 formas de ver al Señor o 2 formas de ir a la presencia de Dios. Una es que Él venga, que todavía falta que pasen algunas cosas, y otra de cuál es, que nosotros vayamos, que nosotros nos muramos, ¿no? Sin entrar en esa discusión de que si cuando yo muero voy directamente a la presencia de Dios o voy a un lugar de reposo, lo que sea, pero si yo muero con Cristo, me garantizo una eternidad con Él, no importa si es ahora o después, pero me la garantizo. Amén. Es muy probable que eso suceda antes a que el Señor venga en su segunda venida, porque falta que ocurran otras cosas. Entonces, por eso hay que estar todos los días listo, todos los días preparado, como si el ladrón viniera en la noche. Exactamente, es lo que tiene que hacer la iglesia. Entonces, de que el Señor viene, ¿eh? Eso es algo que no tiene discusión absolutamente para nada. Estamos invitados a esas bodas, tenemos que presentarnos obviamente como es dignamente, ¿no? Entonces, como el Señor viene, hermanos, voy a invitarlos a que vayamos a Segunda de Pedro. Busque ahí en su Biblia Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer el verso 9. Bueno, vamos a leer 3 versículos. 4 versículos. Segunda de Pedro 3:9. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. De que el Señor viene, viene, ¿no? Entonces, y no es que esté retardando su promesa, como algunos dicen ahí, que hay gente que hasta se burla de eso, es decir, ¿a dónde está la venida del Señor? Años y años que nos dicen que viene y viene. No va a venir. Hay gente que hasta predica, hay gente que supuestamente, supuestos pastores que ya predican de que ya no hay tal venida, ¿no? O sea, eso se llama apostasía, ¿no? Cuando uno ya comienza a predicar un evangelio diferente, apostasía, ¿no? Sino que lo que el Señor está esperando es que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, como quien dice, está dando chance, ¿no? Porque imagine usted nada más si el Señor viniera ahorita, ¿cuánta gente de nuestra familia no se quedaría por fuera? Mucha, ¿cierto? Es más, ¿cuánta gente dentro de la iglesia misma, usted en el video analice si usted iría o no iría con el Señor o se quedaría por fuera? Piénselo nada más, hay que pensarlo. Entonces, el Señor lo que está esperando es que la gente proceda al arrepentimiento y la gente no se burle de la segunda venida del Señor, ¿no? Porque puede venir en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, pensando en eso, hermanos, ¿qué deberíamos hacer? Aquí lo acabamos de leer. Versículo 8 dice, versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer ahí. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos la venida del Señor? Lo que nos aconseja ahí es, vivan de una manera santa, ¿no? Por un lado, ¿no? Recuerde que algo santo es algo que ha sido, ¿qué? Separado, ¿no? Para Dios, ha sido segregado del mundo para ser congregado en Cristo, ¿no? Eso es algo santo, ¿no? No enredarse en los placeres de este mundo, desligarse de eso. Lo que pasa es que ahorita, vea, estas épocas se prestan para cosas ahí que la gente saca como a relucir su religiosidad, ¿no? Dice, no se metan las cosas del mundo y todo. Entonces todo el mundo, ahorita en diciembre, porque es solo tema de diciembre, ¿eh? Es decir, no, ahorita no celebremos aquello, no celebremos allá, porque eso es pagano, eso no tiene nada que ver con Dios. Estamos de acuerdo, o sea, la Navidad no es cristiana, Cristo no nació en diciembre, todo eso lo sabemos, ¿no? O si usted no lo sabía, pues qué pena. Pero es cierto, pero es una época que se presta para muchas otras cosas, para celebrar en familia, para compartir, cenemos juntos, aprovechemos que hay dinero para tener un detalle con alguien que a lo mejor nunca atendemos. Hay tantas cosas, ¿no? Alguien alguna vez me decía ahí, es que yo guardo el sábado, es que tiene que ser el sábado. Digo, bueno, pero ya te circuncidaste. Ah, no, eso no. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Juegan de judíos para algunas cosas y para otras no. Entonces, juegan de muy religiosos para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Entonces, aproveche estas Navidades ¿o usted cree que la gente que dice que no celebra la Navidad va a trabajar el 25? ¿Ustedes creen que sí? Los que dicen que no hay que celebrar la Navidad, ¿será que trabajan el 25? Yo no creo, ¿no? Ni el primero. Entonces, aprovecha el tiempo, nada más. Entonces, vivamos de una manera santa, nada más. ¿Quiénes son los santos? Recuerde, santo es toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo, ha sido limpiado con su preciosa sangre, se ha apartado de sus pecados y ha comenzado una manera de vivir digna de un hijo
de Dios. Esa es una persona santa. Entonces lo que nos aconseja es, mientras el Señor venga, traten de vivir una vida santa, ¿no? Y por otro lado, una vida piadosa, ¿no? Una manera de vivir santa y piadosa. ¿A qué se refiere algo piadoso? Dedicado a las cosas de Dios, ¿no? Piadoso. Por ejemplo, cuando dice un impío es que no tiene nada que ver de relación con las cosas de Dios, ¿no? Una persona un pío, digámoslo así, porque la palabra pío tiene que ver con eso, con piadoso, con piedad, tiene que ver muy inclinado hacia las cosas de Dios, ¿no? Entonces vivamos una vida piadosa, dedicada a las cosas de Dios. No se trata de que usted se desligue totalmente y se meta en una burbuja y no se relacione con nada que no tenga que ver con Dios, porque estamos en un sistema anticristiano en el cual tenemos que convivir ahí. Pero sea selectivo con lo que oye, sea selectivo con quien se relaciona, sea selectivo con quien hace negocios, todo lo que hemos hablado a lo largo de este año. Entonces vivamos una vida piadosa, entreguémonos a las cosas de Dios y démosle a las cosas de Dios la prioridad de nuestra vida que realmente merece, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por un lado eso, una vida santa, una vida piadosa. ¿Qué más nos aconseja la palabra? En el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que acabamos de leer aquí, que leímos que el Señor va a venir y que todo lo que leímos ahí, esperando, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Se acuerdan que era algo irreprensible? ¿Se acuerdan qué es algo irreprensible? Cuando dice que el Señor nos encuentre a nosotros sin mancha, bueno, sin mancha todos sabemos qué es, ¿no? O sea, no hay contaminación, puros, con nuestros vestidos blancos, que obviamente eso nos lo garantiza si tenemos un caminar santo, ¿no? Pero después dice, e irreprensibles. ¿Qué es algo irreprensible? Algo que no tiene cuestionamiento, ¿no? Una persona irreprensible es una persona a la que uno no puede cuestionar. Es como cuando uno se presenta sin nada de qué avergonzarse, ¿no? O sea, irreprensible. Entonces, procuremos que el Señor nos encuentre así, de esa manera, irreprensibles. Entonces, debemos anhelar ser hallados así cuando Él venga, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuidemos nuestro testimonio, ¿eh? Hay que cuidar el testimonio. Recuerde que lo que a nosotros, el traje del cristiano, ¿cuál es? El testimonio, ¿no? Lo que nos viste, lo que nos identifica. Hay un dicho por ahí que dice que el monje, ¿cómo es? El hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Cierto que sí? Es como cuando uno le dicen, pastor, ¿y ustedes por qué? Vean, en Efesios tenemos una esta que todo el que predica tiene que ponerse por lo menos una corbatita. No importa el nivel que sea pastor. Bueno, ahí está Andrés, que estos días le tocó allá en Pavas darnos una enseñanza ahí en el discipulado, corbatita. Y si no lleva corbata, el pastor se quita la de él y se la pone aunque sea un ratito ahí. Ahora usted dirá, pastor, ¿y la corbata predica? No, pero es que hay que distingue a la persona, ¿no? Distingue, o sea, nada más saber. Hoy en día usted ve, a veces hay ovejas más elegantes que el mismo pastor que predica, ¿no? Entonces hay que saber que cuando uno se para aquí enfrente, ¿a quién está representando? Somos embajadores de Cristo. Tiene que haber algo que nos vista, pero no es la corbata en sí, es parte de lo que nos distingue. Pero lo que distingue al cristiano es el testimonio. Yo puedo venir aquí con corbata, saco de $2,000, lo que sea, pero si no tengo un testimonio que me respalde, nada gano con eso. Amén. Entonces el vestido del cristiano es el testimonio, es el que le da autoridad. Entonces, cuidarnos nada más de tener un corazón limpio, sin rencores, sin amargura. Mire, estas son épocas que son buenas para aprovecharlas para eso, precisamente, para que nosotros limpiemos nuestro corazón, hagamos un balance y nos deshagamos de tanta amargura, tanta contienda, ¿no? Entre hermanos, familiares, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que presentarnos con un corazón limpio, ¿no? Porque cuando el Señor venga, inmediatamente nos va a decir cómo andamos, ¿no? Es un chequeo, ¿no? Porque dice que Él viene con su galardón. Amén, hermanos. Entonces, que no nos encuentre ahí como con cositas ahí que pongan estorbo a las bendiciones de Dios, ¿no? Después dice, hayamos leído ahí el versículo 13, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Que esa es la morada a la cual el Señor nos va a llevar, a una tierra nueva, a un cielo nuevo, ¿no? Allá es. Ahora, ¿qué características tiene ese cielo nuevo, esa tierra nueva? Bueno, vayamos un momentito al libro de Apocalipsis, por allá por donde andábamos, Apocalipsis 21.
Apocalipsis 21, ya para ir cerrando. Apocalipsis 21 habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que son las moradas que el Señor anda buscando, anda preparando para llevar a su novia, a la iglesia, ¿no? ¿Estamos ahí, hermanos, en cielo nuevo y tierra nueva? Esta fue la revelación que recibió Juan. Recuerda que Juan recibió la revelación de Padre, y Juan decía, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué privilegio, ¿eh? Porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. ¿Cuál era el primer cielo y la primera tierra? Bueno, esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Y el mar ya no existe más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido, ¿no? Allá es donde vamos nosotros, ¿no? Como una esposa. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor de dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es la tierra nueva y el cielo nuevo que nos espera, hermano, un lugar donde no habrá llanto, ni amargura, ni nada. En eso me suena como lógico, cuando a uno le preguntan, pastor, ¿y será que uno va a tener memoria allá en el cielo o no? ¿Recuerdan que es una pregunta que todo el mundo hace? Que si uno va a tener memoria en el cielo, que si no, no. Entonces, si uno lee esto, uno diría, no vamos a tener memoria. Probablemente no. O sea, no puede uno decirlo con certeza porque es algo, no es que la Biblia diga, no vamos a tener memoria. Pero me dice que va a ser un lugar donde no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener amargura. Entonces, imagínense que uno llegue al cielo y uno llegue ahí, lo primero que uno hace, ¿qué es? Voy a buscar a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y mis hermanos, y ¿dónde están? Y que uno no los encuentre. Qué amargura, ¿eh? Qué tristeza. Y aquí dice que ahí no va a haber tristeza. Entonces, probablemente no haya memoria ahí. Entonces, llegamos allá todos, no sé, mejor esperemos a que lleguemos, ¿eh? Pero podría ser que no hay memoria en eso. Ajá. Pero es que eso es antes. Eso dice que el hombre, bueno, lo que pregunta Cecilia es que si no hay memoria, entonces, ¿dónde queda aquello que dice que nosotros tenemos que dar cuenta de lo malo y lo bueno? Pero recuerde que la palabra dice que el hombre y la mujer, obviamente, mueren una vez. Y después de eso viene el juicio. Se tiene que presentar uno al tribunal de Cristo para que responda por lo que hizo, ya sea bueno o malo, mientras estuvo, ¿dónde? En el cuerpo. Ahora, ahí va a ser el momento en el momento del juicio, pero ya cuando usted entre a la tierra nueva y cielo nuevo, ya se supone que ya no vas a ir a responder por lo malo, porque si entraste ahí es porque ya lo malo quedó allá, si es que lo hubo, ya te fue perdonado, lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo va a entrar uno al cielo? Se supone que por bueno, y que esté uno allá y en todo momento tenga que estar dando cuentas de lo bueno y lo malo. No, ya, si entró ahí ya es porque ya la logramos, ¿no? En el momento del juicio. ¿Ese juicio qué? ¿No va a la iglesia al juicio? ¿Pero te refieres al juicio o a que si va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación? Pero bueno, es que ese tema es delicado, porque lo que nos dice Miguelito es que la iglesia no va a ir al juicio. Bueno, lo que a mí la palabra me dice es que todo hombre muere y va al juicio. Eso dice la palabra. Es necesario que todo hombre muera una vez y luego debe presentarse al tribunal de Cristo para que responda. Eso es lo que dice. ¿Para qué? El tribunal de juicio es para galardones. Ajá. No, pero la palabra sí dice ahí para que responda por lo que hizo, ya sea bueno o malo. Dice la palabra ahí. Pero bueno, es un tema que se las trae. Pero les decía que esta parte de la escatología hay que tener muchas bases, muchos fundamentos para saber, porque hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la tribulación, hay un grupo que dice que la iglesia va a pasar la tribulación, hay gente que dice que no va a pasar la tribulación, que la iglesia va a ser raptada antes de todo ese sufrimiento, otro dice que no, después de la tribulación viene el rapto, entonces todo ese asunto. Asambleas de Dios. Ajá. Puede ser por ahí, pero
yo me voy a lo que dice la palabra. La palabra dice que todo hombre, toda mujer mueren y después va al tribunal de Cristo para que responda por lo que hizo, ¿no? Ya sea bueno, ya sea malo. Si lo logra, si, digamos, es que me imagino un gran tribunal ahí, que es lo que se diferencia a los tribunales de ahora, ¿no? Y ese juicio ahora dice que lo que no se reprocharon, su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Se supone que los de la iglesia sí tienen escrito. Entonces, por ejemplo, ahora que dice Miguelito eso de que si no está inscrito en el libro de la vida, ¿acuerdas cuando uno hace la oración del arrepentimiento que te dice, que hay gente que lo usa, ¿no? Y sí, me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Cristo como mi único Salvador y que se escriba mi nombre en el libro de la vida, ¿se acuerdan? En el momento en que usted le entrega su vida a Cristo y usted, digamos, como que uno lo anota, es como cuando la gente, va a poner una analogía, que la gente venga a la iglesia aquí y yo diga, bueno, te voy a anotar en el libro de la iglesia, te anoté. Mientras usted permanezca en esta iglesia, mientras usted sea fiel a esta iglesia, mientras usted se someta a las normas de la iglesia, usted va a estar inscrito en el libro de la iglesia. En el momento en que usted se fue, pues es borrado del libro de la iglesia. Entonces ya no está ahí. Sí, eso es un tema largo. Sí, correcto. Es que ahí tenemos una discusión. Porque, bueno, habló Miguelito de que hay dos tipos de muerte. Realmente no hay dos tipos de muerte, hay tres tipos de muerte. Hay tres tipos de muerte, que es la muerte física. Recuerden que una persona puede ser que tenga el Espíritu de Dios o no lo tenga, ¿cierto? Si la persona tiene el Espíritu de Dios, está viva espiritualmente. Y si tiene el Espíritu de vida, está vivo físicamente, ¿cierto? ¿Sí? Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, puede estar viva físicamente, pero estar muerta espiritualmente, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, partiendo de ahí, hay una primera muerte que es la muerte física, que es cuando la persona muere, cuando el Espíritu de vida sale y la persona muere físicamente. Dice que el cuerpo va a la tierra porque tierra es, el polvo vuelve al polvo, el Espíritu regresa a Dios porque fue el que lo dio, y el alma es la que entra en conflicto, ¿cierto? Entonces, esa es la muerte física, pero hay una muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando el espíritu del hombre está separado del Espíritu de Dios, o sea que no hay relación con Dios. O sea, el hombre está en pecado, es una persona natural, cero relación con Dios, entonces está muerto espiritualmente, ¿cierto que sí? Cuando una persona está muerta espiritualmente, esa es la muerte espiritual que conocemos. Ahora, ¿cuándo se da la muerte segunda? La muerte segunda se da cuando la persona muere espiritualmente, no, muere físicamente estando muerta espiritualmente. Entonces es una separación eterna con Dios. Usted puede morir, la primera muerte usted la sufre aquí en vida, y usted, conocemos gente por ahí caminando que están muertas espiritualmente, esa es la primera muerte. Ahora, si esa persona que está muerta espiritualmente se muere físicamente, ya entra la muerte segunda, que es la separación total de Dios. Recuerde que lo que la palabra dice es que si uno muere sin Cristo, ya de ahí no lo saca nadie, ¿no? A donde cae el árbol, de ahí no lo levanta nadie, ¿no? Para entenderlo, lo que nos está estableciendo que hay tres lugares, ¿no? Primero era el seno de Abraham. Ajá. Todos los que estaban, murieron de la fe, pero antes de Cristo. Estaba el Hades, estaba el paraíso. En el caso del paraíso, cuando está Cristo en el Monte Calvario, y uno de los ladrones se arrepiente, que Dios está más conmigo en el paraíso. Después de Cristo, todos que mueren, fe, van para el paraíso. Pero no pueden gozar ya de la presencia y del campo del Señor y volver a ser un campo. Lo que pasa es que eso es una discusión que nos podríamos estar todo el día aquí. Es el tema que surge cuando decir, bueno, cuando uno muere, ¿qué? ¿Va al paraíso? ¿Va al seno de Abraham? ¿Va a un lugar de descanso? ¿Para dónde vamos? Eso es algo que la Biblia no es clara en eso, porque hay pasajes que te dicen, como el caso del ladrón aquel en la cruz, que te dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O por ejemplo hay otro versículo que dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero hay otros que dicen que no, lo que leímos ahorita, que cuando el Señor venga van a resucitar primero algunos, después otros. Entonces, no es claro exactamente, ¿no? O sea, realmente es algo que la Biblia no es clara en decir qué pasa. Lo único que nosotros tenemos que tener claro es que si morimos físicamente con Cristo, vamos a pasar una eternidad con Él. Ahora, después, en el paraíso, en el seno de Abraham, donde sea, ¿no? Pero vamos a pasar una eternidad con Él, ¿no? Y lo que yo digo de la palabra es que sí, el hombre muere, va al tribunal de Cristo para responder, ¿no? Ahorita vamos a leer un versículo que está por ahí, que decía también de que el Señor va a venir y cuando Él venga, sus galardones con Él, que es parte de los galardones que hablaba ahí. Pero bueno, ya vamos cerrando ahí el asunto.
Pero sí, es un tema largo, Miguelito. Realmente este libro de Apocalipsis, por eso es que uno no le aconseja a la gente que cuando llega a los pies de Cristo vaya a Apocalipsis directamente, ¿no? Hay que tener muchas bases, mucho respaldo, mucho fundamento para entenderlo. Por eso hay gente que se especializa en el libro de Apocalipsis, que se llaman escatólogos, la escatología, ¿no? Porque es un tema bastante que se las trae, ¿no? Yo nada más quisiera cerrar con lo que está en Amós 4:12. Amós 4:12 dice la palabra del Señor: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Cuando el Señor le hizo esta advertencia al pueblo de Israel, que usted no lea a Israel, lea su nombre, póngale su nombre. Cuando el Señor dice, prepárate Israel, no, prepárate, póngale el nombre de cada uno para tu encuentro personal con el Señor. Y entonces el Señor les decía, porque te he de hacer esto, ¿qué cosas? Mire, rápidamente les leo, porque Él les decía a ellos, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan y no os volvisteis a mí, dice el Señor, ¿no? Después les dicen, y venían 2 o 3 ciudades, una a beber agua y no se saciaban con todo, y aún así no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Mire todas las advertencias, ¿no? Entonces, como no os volvisteis a mí, dice, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer todo esto, prepárate para venir a tu encuentro con el Señor. Entonces, ¿cuántas oportunidades hemos tenido nosotros? No diga, hablemos de este año que se está acabando. Usted ahí en el video, de volverse realmente su rostro hacia el Señor, de volverse a Él, y que Él pueda decir, mira todo lo que te ha pasado, y no te volviste a mí. Por cuanto no te has vuelto a mí, prepárate para tu encuentro, ¿no? La novia tiene que estar preparada, es lo único que tiene que hacer la novia, nada más, prepararse para su encuentro con el Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ser agradecidos es una de las cosas que el Señor anhela en cada uno de nosotros, y una de las maneras de ser agradecidos con el Señor, con el sacrificio que Él hizo, es solamente que nos preparemos para nuestro encuentro personal con Él, ¿no? Independiente de lo que hablamos ahorita, independiente si cuándo vamos a ir allá, cuándo vamos a ir acá, pero lo que sí es claro es que hay mucha gente que se le jacta la boca de decir, es que abogado tenemos, pero recuerde que ese que hoy es su abogado, mañana será su juez. Mañana será su juez. Aproveche que ahora hay tiempo, porque va a llegar un tiempo en el que no va a haber tiempo. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra, ¿no? Así es que te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado en este día de tal vez hacer una remembranza de lo que son las costumbres judías, lo que son el matrimonio, y ya entender un poquito más cómo ha sido ese proceso tuyo con nosotros, como tu novia, como la iglesia, Señor. Saber en qué estado estamos. Estamos ahorita, hemos sido desposados y estamos a la espera nada más de que el novio regrese por nosotros, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero como lo único que pide de nosotros es que estemos preparados, así lo hacemos. ¿Cómo? Viviendo una vida santa, una vida piadosa, una vida irreprensible, presentarnos sin mancha, cuidando nuestro testimonio, haciendo tu voluntad, obedientes, tantas cosas, ¿no? Hay muchas recomendaciones en la palabra realmente, que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Piensa en su muerte, y pensando en la muerte, usted definirá la manera en la que va a vivir, ¿no? La manera en la que uno quiera morir, eso le determina la forma en la que va a vivir. ¿Quiero morir en santidad? Tengo que vivir en santidad. ¿Quiero morir como un hijo de Dios? Tengo que vivir, primero ser un hijo de Dios y después vivir digno como un hijo de Dios. ¿Quiero morir como un siervo? Tengo que servir. ¿Y así? Entonces, eso es como en la siembra y la cosecha, ¿no? Lo más importante de la siembra y la cosecha es la siembra, porque por medio de la siembra usted determina la cosecha. Usted sabe qué va a recoger dependiendo de lo que siembra, ¿no? Así es que te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado, por cada persona que nos ha acompañado a través de este video.
y aquí en la iglesia local. Y si hubiera alguien hoy, que tanto en el video como aquí, hoy ha entendido que no hace parte de la novia, no hace parte de la iglesia de Cristo, porque a lo mejor ha estado yendo a una iglesia cristiana, ha estado moviéndose entre dos aguas, ha estado sirviendo a dos señores, ha estado unos tiempos arriba, otros abajo, no ha mantenido una regularidad. Es tiempo de que tomes la decisión de ser parte de la iglesia de Cristo, parte de la novia, para que te garantices que cuando Él venga, por lo menos estés en ese grupo en el que Él va a considerar como los que va a llevar allá donde Él ha preparado morada, ¿no? Así es que si es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido que no haces parte de la iglesia de Cristo, que no le has entregado tu vida a Él, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me he sentido movido en lo que yo creía, Señor. Creía que hacía parte de tu iglesia, pero la verdad es que no. Me he limitado nada más a ir a una iglesia cristiana, me he limitado religiosamente los domingos a asistir a un culto, pero mi compromiso no ha llegado más de ahí, Señor, y yo no quiero que eso sea parte de mi vida. Yo quiero establecer una relación contigo, yo quiero conocerte, yo quiero servirte, quiero amarte, Señor, quiero que tú seas la prioridad en mi vida, Señor. Y yo sé que como estoy pensando ahora no lo voy a lograr, Señor. Así es que quiero empezar de nuevo, quiero empezar de cero, y por eso en este día yo clamo a ti arrepentido, Señor, arrepentida como nunca antes, clamando para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y que a partir de hoy yo sea una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura que va a empezar a crecer en mí, yo la fortalezca de tal manera que te conozca a través de tu palabra, te llame, Señor, te sirva, vivir una vida de adoración es lo que anhelo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más. Es una buena manera de terminar un año y mejor aún de arrancar un año nuevo, ¿no? Que tú te sientas parte del cuerpo de Cristo. Pero no te quedes ahí, si en algo te podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago. Nosotros estamos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 9:30 de la mañana. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo te podemos apoyar. Y todos los domingos, recuerde, todos los domingos a través de este canal en YouTube, o si usted está en Costa Rica, puede sintonizar la 105.9 de la FM en Radio Urbano. Ahí está el programa Sinceridad del equipo de Efesios 4:23, de 8 de la noche, de 8 a 9 es una enseñanza y de 9 a 11 consejería al aire. Entonces todos los domingos estamos ahí a través de este canal de YouTube o la 105.9 de la FM de Radio Urbano. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.